Bienvenidos a una nueva programación de Compartiendo Esperanza. Bienvenidos a este programa realizado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, acá en la ciudad de Mendoza, pero no solamente para la ciudad de Mendoza, porque a través de nuestro canal dentro de YouTube, Compartiendo Esperanza Argentina, esperamos que nos veas de cualquier lugar donde te encuentres. En el día de hoy tenemos una programación especial dirigida hacia el hombre y la mujer de ciudad, hacia aquellos que viven en constante estrés. Comienzo el programa con la Biblia en la mano porque hubo alguien que intentó huirle a la tarea que Dios le asignara a realizar en una ciudad. Jonás. En este caso, en el libro que lleva su nombre dentro de la Biblia, Jonás, el capítulo 3, el versículo 3 nos dice: Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande. ¿Qué tienen las ciudades grandes que hasta parecen insalubres? ¿Qué tienen las ciudades grandes que permanentemente resultan como una amenaza para quienes viven en ella? Porque el sentido de inseguridad es una realidad. Y no solamente el sentido de inseguridad, sino también andar corriendo, andar con ese estrés de manera permanente para no llegar tarde, para poder tomar el medio necesario para llegar a tiempo. Cuando pensamos en la ciudad y lo que significa vivir en ella, significa muchas veces trabajar en un ambiente estresante, que te contagia ansiedad. ¿Qué podemos dar en relación al hombre y a la mujer de ciudad que se mueven en ese clima? En el programa del día de hoy queremos compartirte de manera especial los consejos de dos profesionales adventistas, de dos kinesiólogos, que desde la Universidad Adventista del Plata han viajado a la ciudad de Mendoza para dejarnos parte de lo que ellos le dan a aquellos que se hacen ver con distintos problemas a nivel físico y también a nivel espiritual en relación a lo que significa el estrés de vivir en ciudad. Acompáñanos. En el programa del día de hoy tengo la seguridad que todo lo que vamos a compartir relacionado con la salud te va a ayudar y va a ser de bendición para vos. Uno de los grandes males que tiene hoy por hoy la sociedad es la falta de movimiento. Si bien en los últimos años ha aumentado la conciencia de la gente en cuanto a hacer deporte, quizá hay más gimnasios, la gente por ahí conoce lo más famoso, que son modas que van de un lado para el otro, el CrossFit, etc. La verdad es que la gran mayoría de la gente es sedentaria, eso es lo que nos dicen las estadísticas. Otro de los problemas que encuentra el hombre moderno de hoy está referido a unas palabras que mencionó hace varios años atrás una autora cristiana, que tenía que ver sobre el avance de la ciencia y el avance de la tecnología, que en los últimos tiempos este avance iba a ser muy abrupto. Y estamos precisamente en ese tiempo de avance de la tecnología, donde los dispositivos electrónicos han invadido nuestra vida, ya sea nuestra vida laboral, nuestra vida en nuestro hogar, nuestra vida social, han sido invadidos por estos dispositivos, por la computadora de escritorio, por la notebook, por el iPad, por el teléfono celular, por todos estos elementos que hoy son indispensables, lamentablemente, para el trabajo diario, ya sea para el trabajo del docente, para el trabajo del profesional de las ciencias económicas, en todo ámbito, hoy la gente necesita un dispositivo electrónico, porque tiene que estar conectada al mundo, tiene que estar conectada a las noticias, hoy todo está en la web, entonces se hace necesario estos dispositivos. Y cuando uno analiza un poquito la historia, y si nos vamos hacia 50, 60 años más atrás, un poquito más quizá, cuando uno pensaba en elementos mínimos que la gente hacía día a día para vivir, se movía más de lo que hacemos ahora. Los trabajos hoy son quizá un poco más sedentarios de lo que era un tiempo atrás. Entonces el hombre, que antes tenía que movilizarse para trabajar, que tenía que movilizarse para conseguir su sustento, hoy prácticamente lo hace todo
desde el escritorio de su casa. Esto lo lleva a tener que estar sentado. La mayor parte del tiempo, lamentablemente, el hombre y la mujer de hoy permanecen sentados. Entonces, ¿cómo hacer para que esta nueva postura que tiene el hombre sea lo más saludable posible? Cuando hablamos o agarramos la bola de cristal de alguna manera y vemos y queremos hacer futuro y de qué es lo que nos vamos a morir, quizá hablando de términos drásticos, las enfermedades cardiovasculares se llevan más del 40% en nuestro país, en Argentina. Y cuando uno analiza enfermedad cardiovascular, directamente apunta a lo que es deporte o actividad física específicamente, ¿no? El hecho de movernos va a disminuir el riesgo de que padezcamos alguna de estas enfermedades. Y me remontaba hace un tiempo atrás y pensamos en las actividades de la vida diaria y, por ejemplo, el hecho de tener ropa limpia significaba agarrar un balde de agua, cargarlo, ir, el que vivía quizá en el campo, recorrer un par de metros cargando ese balde de agua, volver, fregar, ¿no? Estábamos hablando de una actividad física quizá intensa, que son cosas que quizá hoy se repiten en el gimnasio queriendo simularlo en muchos de los ejercicios. Después, quizá para planchar uno pensaba en ir a cortar leña para poner esa brasa. Quizá alguno más nostálgico se acordará de lo que significaba una plancha hace más de 60 años. Nos movíamos más, quizá demasiado en algún sentido porque el trabajo era más forzoso, pero hoy por hoy el movimiento o la falta de movimiento es claramente una adversidad que la sociedad debe enfrentar. Antes de hablar de esto, lo importante es dar un diagnóstico de cómo se sienta la gente en el día de hoy, en estos distintos ámbitos en los que se va a mover. Podemos ver, por ejemplo, en la escuela o en la universidad, en el salón de aula, el alumno sentado reclinado hacia atrás, con la cola prácticamente por fuera de la silla, con la columna cervical totalmente inclinada, la cabeza totalmente inclinada hacia adelante, o bien inclinado hacia un costado, ¿sí? Apoyado sobre una parte del cuerpo, o bien con las piernas en W, tipo una postura yoga arriba de la silla, o tirado en la cama, boca abajo, leyendo su iPad o mirando su computadora en una curva totalmente posterior de la columna vertebral. ¿Y por qué es importante hacer este diagnóstico? Porque Dios nos ha creado con una fisiología corporal hecha en su sabiduría y que es la correcta, que es que la columna vertebral tiene que mantener sus curvas. Así es, la columna cervical tiene una curvatura hacia adelante, la columna dorsal una curvatura hacia atrás y la columna lumbar una curvatura hacia adelante. Y esto es porque es una manera una manera correcta fisiológica que tiene la columna vertebral para mantenernos, para que no se generen hernias de disco, para que no se generen contracturas musculares, para que no se generen dolores, cefaleas, lumbalgias, cervicalgias y todos los males que afectan al hombre de hoy. Y cuando pensamos en movimiento, realmente no podemos dejar de pensar de que es un milagro que nos podamos mover. Cuando uno ve un bebé, un bebé cuando empieza con esos primeros gateos y en menos de un año quizá en muchos casos ya se pone de pie y empieza a dar esos pasos, realmente uno queda perplejo, ¿no? Cuando piensa en el hijo propio o en el sobrino que puede lograr hacer eso en un lapso tan corto de tiempo. Sin embargo, cuando uno analiza la fisiología de lo que tiene que suceder para que eso pueda ser posible, realmente es sorprendente. Y es un efecto dominó que se va perfeccionando con el tiempo, podemos decir. Porque tenemos que pensar en potenciales de acción, que es lo que pasa en la célula, en ese impulso que el cerebro da, como para que esa orden se dispare por los distintos sistemas nerviosos, llegue a través de la médula espinal por todo el cuerpo y llegue al punto específico y que nos diga, podemos mover, por ejemplo, el dedo gordo del pie, ¿no? Hay todo un circuito tremendamente complejo que cuando uno se pone a analizarlo, de alguna manera se le pone la piel de gallina porque es un milagro de que nos podamos mover.
Y cuando uno piensa y analiza y ve paso por paso qué es lo que tiene que suceder para movernos, realmente lo más difícil no es que eso suceda, sino que lo más difícil es tener el pensamiento, la voluntad de querer hacerlo. En muchos casos el resto sucede naturalmente, por así decirlo, pero lo más difícil es tener esa voluntad de que hoy voy a tomarme 5 minutos quizá, o 10 minutos, o 20 minutos y hacer una actividad física. Eso es lo más difícil y lo que hay que trabajar quizá en la sociedad, ¿no? El deseo de querer movernos. Cuando uno maneja una computadora de escritorio, por dar un ejemplo, el monitor es fundamental la posición en que el monitor esté. Podemos ver que hay personas que usan el monitor demasiado bajo. Es muy común de ver, por ejemplo, por decir algo, en las estaciones de servicio o en los drugstore, ver que el empleado tiene el monitor de la computadora debajo del escritorio y tiene que mirar por arriba de un vidrio a ese monitor. O también que tiene el monitor demasiado alto, ¿sí? Entonces la persona tiene que estar mirando hacia arriba. O también que la silla quizá está demasiado baja o demasiado alta. Entonces para estas posturas hay una postura que debe ser la correcta en la que la persona mantiene fisiológicamente su columna vertebral. Para mencionar algunas cuestiones, primero y principal, el monitor, o sea la pantalla de la computadora, debe estar a la altura de los ojos, el borde superior del monitor debe estar a la altura de los ojos. Esa es como la premisa básica. A partir de ahí debemos empezar a regular todo el mobiliario en el que vamos a estar usando este dispositivo. Es decir, si yo con la altura del monitor, a la altura de los ojos, mis brazos quedan muy flexionados, significa que debo elevar la silla. ¿Y cómo lo voy a ver a eso? El ángulo entre el cuerpo y el muslo tiene que ser de 90 grados. Al igual que el ángulo entre el muslo y la pierna también debe ser de 90 grados. Los brazos no deben quedar demasiado flexionados hacia arriba ni muy tirados hacia abajo, ¿sí? Entonces el teclado tiene que estar a una altura donde se cumpla esta normativa que estábamos mencionando anteriormente. El monitor siempre de frente, no el monitor a un costado donde la persona debe girar el cuello para un lado o para el otro lado para poder mirar, al igual que el teclado. A veces hemos visto que el monitor está aquí delante y el teclado está a un costado. No, tiene que estar adelante. La persona tiene que mantener una alineación. Su cuerpo debe permanecer alineado. Antes de ir a una pausa, permitime recordarte 2 ofrecimientos ya realizados en programas anteriores. El primero, queremos ayudarte a través de un estudio bíblico. Queremos compartir con vos parte del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Así que escribinos o comunicate con nosotros a través del teléfono que figura en pantalla, con el propósito de que ese estudio bíblico gratuito pueda llegar a tus manos. Realmente, como hombre y mujer de ciudad, tenés que estar capacitado para responder espiritualmente a las exigencias de la vida. Y tenemos la seguridad de que la palabra de Dios te va a ayudar. En segundo lugar, el otro ofrecimiento. Busca en tu comunidad una iglesia adventista del séptimo día. Busca en tu comunidad una iglesia que se congregue los sábados de mañana, donde vas a encontrar a personas con preocupaciones, con sus luchas, con sus pruebas, pero con una fe en Dios inquebrantable, con el propósito de ayudar a salir adelante en las distintas situaciones que nos plantea la vida moderna, la vida de ciudad. Ahora sí, vamos a una pausa, enseguida volvemos. Continuamos con Compartiendo Esperanza. Para este segundo bloque vamos a continuar hablando del hombre y la mujer de ciudad, de las exigencias actuales, pero también cómo sobrellevarlas a través de los consejos de 2 kinesiólogos. Igualmente, permitime recordarte cómo podés seguirnos. En primer lugar, dentro de TVO, Canal 2 de Supercanal.
Viviloendirecto.com, ese enlace de internet te va a permitir acceder a nuestra programación y por supuesto dentro de YouTube, Compartiendo Esperanza Argentina. A través de esas 3 vías podés continuar con esta programación realizada por la Iglesia Adventista. Ahora sí, volvemos con los kinesiólogos. Quizá la persona que vive en la ciudad le cuesta moverse fundamentalmente porque tiene quizá todo más servido, ¿no? Entonces desde el trabajo me subo al auto o al colectivo o al taxi, cual fuera la movilidad, del colectivo, del taxi, de lo que fuera, me bajo, llego a mi trabajo, posiblemente estoy 8 horas sentado y después es el mismo circuito. 3, 4, o sea, la vuelta en el taxi, en lo que fuera, a la casa, ¿y qué pasa? Después nos sentamos en el sillón quizá y vemos algo en Netflix, vemos las noticias, etcétera, pero no hay movimiento. El paso número 1 para dar, a la hora de querer cambiar un estilo de vida, es sacar un clavo con otro clavo, por así decirlo, ¿no? Entonces, si nuestro hábito es llegar de la casa y sentarnos a mirar la tele, quizá empezar a poner otro objetivo. Entonces, en vez de sentarme, voy a dar la vuelta a la manzana como primer objetivo, ¿no? O en vez de, si trabajo a 10 cuadras de mi casa, en vez de hacerlo en taxi o en auto, pensar en ir en bicicleta, por ejemplo. Son pequeños cambios que van a ir haciendo pequeñas diferencias, pero que van a ir trabajando la voluntad y el deseo de querer moverse. Y en segundo término, quizás sirve el hecho de premiarse de alguna manera, ¿no? Entonces, se colocan pocos objetivos y entonces se van poniendo algunos motivadores adelante, como alguna salidita con la familia, no sé, bajé algunos kilitos de más que quería, poner pequeños incentivos que sean prácticos y que sean visibles a la hora de ver. Tengo unos amigos que tienen un gimnasio y ellos sacan una foto antes del proceso de inicio de actividad física y van tomando una foto cada mes. Estamos hablando de un incentivo bien concreto porque los resultados son visibles, ¿no? Y después de cuando pasa un año y esa persona adquirió el nuevo hábito y al verse diferente, eso genera más ganas de continuar, ¿no es cierto? Otra cosa muy importante es la posición de la mano que maneja el mouse. La muñeca la mano debe mantenerse alineada al antebrazo, ni muy extendida ni muy flexionada. Para eso vienen pad, que es la almohadillita sobre la que se usa el mouse, que tiene como una almohadilla sobresaliente de un gel especial. Entonces uno apoya la muñeca sobre ese gel y luego ahí maneja el mouse. Y una cosa muy interesante es el tamaño del mouse. Parece una cosa sin demasiada importancia, pero no todas las personas pueden usar el mismo tipo de mouse, porque en mi caso yo tengo una mano grande, entonces no puedo usar un mouse muy pequeño, porque va a forzar mis articulaciones y las puede dañar. Tampoco una persona que tiene una mano muy pequeña puede usar un mouse demasiado grande. Entonces es muy importante asesorarse, ya sea con un kinesiólogo del área o con algún profesional, sobre qué mouse o qué implemento voy a necesitar en mi mano. O en la tienda donde va a comprar el implemento también lo puede hacer. Asesorarse. Tiene que quedar cómodo, ¿sí? Cuando queda cómodo, ese significa que sería el ideal. Lo mismo que el teclado. Hay diversidad de teclados, entonces uno debe elegir el teclado que más se adecue a mi persona. Y otra cosa que no debo hacer es estar acostado o semi-recostado en la cama usando la computadora, porque la cama es para dormir, ¿sí? Entonces yo no puedo estar trabajando en la computadora acostado en mi cama, porque los rayos de la computadora, de la pantalla, me van a dificultar luego el sueño, además de la mala postura que tengo que adoptar para trabajar en la computadora. Menos aún, acostarse boca abajo y estar en una hiperextensión. Eso es muy malo para nuestra columna. La medicina o la salud ha girado a la búsqueda de encontrar solución al problema de la enfermedad.
pero quizás debemos apuntalar a que la salud es algo que tenemos que trabajar, cuidar y mantener para evitar hacer el gasto en la enfermedad. Un médico muy conocido siempre mencionaba, es más barato comprarse un par de zapatillas y salir a correr que quizá pagar una intervención en el corazón, ¿no es cierto? Entonces, el día para hacer el cambio es hoy, tratar de no dejar para mañana lo que realmente podemos hacer hoy. Más allá de estos tips que hemos venido hablando a lo largo de este programa, es muy importante que el hombre de ciudad, aparte de tomar en cuenta estos consejos, también se tome el tiempo para pensar en su cuerpo y tome unas pausas en su trabajo. Que no esté las 4 horas sentados enfrente de la computadora, sino que se tome tiempos para descansar de la computadora. Entonces, el hombre de ciudad, teniendo en cuenta estos consejos, va a tener una mejor calidad de vida. Y lo más difícil, como había mencionado, lo más difícil es tener ganas, tener la voluntad de querer hacerlo. Ese es el punto más difícil del ejercicio y del movimiento. Y no es difícil hacerlo si uno está confiado en que puede haber cambios y realmente los hay. Yendo al final de nuestro programa, como te habrás dado cuenta, la Iglesia Adventista del Séptimo Día le dedica muchísimo espacio a la salud física, a la salud mental y a la salud espiritual. Y dentro de ese espacio la salud espiritual ocupa un lugar importantísimo, porque sin salud en cualquiera de las 3 áreas, automáticamente las otras 2 se ven afectadas. En este caso quiero compartir contigo lo que dice Juan, el capítulo 16, el versículo 33, en las palabras de Jesús, que dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Cuando pensamos en el mundo y en las aflicciones que tenemos que afrontar, muchas veces viene a nuestra mente la cantidad de preocupaciones a la cual nos lleva la vida moderna. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, promete darnos paz en medio de este mundo de aflicciones. Por supuesto, para que esa paz pueda ser una realidad en nosotros, es necesario conocerlo a Jesús. ¿Y cómo se lo conoce a Jesús? A través de la Biblia. A través de la Biblia, una de las cosas que Jesús te entrega a través de su Espíritu Santo es paz. Por otro lado, es descanso. Descanso de las actividades cotidianas, descanso de las preocupaciones, descanso de la carga emocional. Jesús también nos entrega la tranquilidad de que los problemas a los cuales hoy no vemos solución, van a tener una solución. Por eso es tan importante buscarlo a Jesús. Por eso es tan importante relacionarnos con Él a través de las Sagradas Escrituras. Tenedlo en cuenta, Jesús no es una religión, Jesús es una persona. Y para conocer a una persona y encontrar lo que esa persona nos promete, es necesario conocerla de manera personal. No sirve que yo te hable de Jesús y que todo quede ahí. Necesitas conocerlo a Jesús personalmente. Y como Él se encuentra en el cielo, la única manera de conocerlo a Él es a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Ese Jesús se da cuenta en qué ciudades estamos viviendo. Ese Jesús sabe todo el estrés que pasamos por vivir en una gran ciudad. Ese Jesús conoce perfectamente las exigencias que tenemos a diario. Ese Jesús conoce nuestra vida y los problemas que a veces se enfrentan a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel económico. Por eso Él nos ofrece paz, por eso nos ofrece tranquilidad y promete con cada uno de nosotros compartir su victoria. La frase final de Juan 16:33 nos dice: yo he vencido al mundo. La victoria de Jesús está ofrecida para cada uno de aquellos que lo hemos aceptado a Él como el Señor y Salvador de nuestra vida, que lo hemos aceptado a aquel que nos dice cómo vivir. No estaría compartiendo esto con vos si Jesús ya no hubiera hecho un trabajo personal en mi vida. Y es un trabajo que lleva toda la vida. Es un trabajo de aprender a vivir como Él vivió, como el Hijo de Dios vivió mientras caminó en este mundo. Por eso, sobre el cierre de Compartiendo Esperanza, anímate a buscarlo a Jesús en medio de la vorágine de tu ciudad.
Animate a dedicarle tiempo de calidad a través de la lectura bíblica. Animate a hacer de Jesús el mejor y el gran amigo, porque Él siempre está dispuesto a estrecharnos en sus brazos, a darnos una nueva oportunidad, a hacernos sentir descanso, perdón, sacar de nosotros el cargo de conciencia y ayudarnos en nuestras preocupaciones y problemas a encontrar una solución. Que Jesús te pueda acompañar y que sea Él el motivo para que vos también te animes a compartir esperanza. Que Dios te bendiga. Por la mañana, tú mi carro guía, buen Señor. Por la mañana, tú mi carro guía, buen Señor. Para tu día me voy a alistar, Señor, Señor. Por la mañana, mi carro guía, buen Señor. Por la mañana, tú mi carro guía, buen Señor. Para tu día me voy a alistar, Señor, Señor. ¿Estás listo, mi hermano? Oh, sí. ¿Estás listo para el viaje? ¿Quieres ver a tu Jesús? Oh, sí. Te espero sobre el carro, pues ya quiero partir. Tú mi carro guía, buen Señor. Tú mi carro guía, buen Señor. Para tu día me voy a alistar, Señor.